Gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos gozamos en esta noche en la presencia del Señor. Bendiciones para todos los que están viendo esta transmisión. Quiero agradecer a los líderes de la Iglesia Central de Palmira y PNJ por haberme tenido en cuenta, por esta invitación para hablar de la palabra del Señor en esta hora. Y con mucho gusto, con mucho cariño, quiero compartirles un pensamiento de la palabra del Señor en esta hora. Y para eso, quiero que vayamos a Mateo capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y el versículo 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero basarme en este versículo y quiero hablar de estas personas a las cuales se está refiriendo el Señor Jesucristo, los violentos. La pregunta sería, ¿cuáles son esos violentos que anda buscando el Señor? ¿Cuáles son esas personas que tienen ese llamado, ese letrero de se busca en el reino de los cielos? Gente violenta, jóvenes violentos, porque este tipo de personas arrebatan el reino de los cielos. Y quiero hacer un énfasis especial en el concepto que tiene Jesús de violento y en la diferencia de lo que en el mundo significa una persona violenta. En el mundo tiene una connotación negativa y muchas veces el Señor causaba impresión y asombro cuando Él hablaba usando este tipo de expresiones. ¿Cómo así que debemos ser violentos? ¿Cómo es eso? Es una palabra que nos está dando a entender a alguien que no está en su estado natural, a alguien que no es estable. Aquí estaba viendo algunas definiciones. El violento es aquella persona que no se deja controlar, que no es moderado, que no es calmado, que no es civilizado. Y todo eso, claro, tiene como un énfasis negativo para nosotros. Son expresiones que provocan rechazo, pero Jesús vino a traer y restaurar ese término para que podamos bien aplicarlo para nuestras vidas espirituales. Un violento es alguien temperamental, alguien arrebatado, alguien que le gustan las cosas a la malas, impredecible. A veces hablamos de gente tirana, incluso abusadores, dictadores, criminales, asesinos. Le llamamos así a las personas alzadas en armas o que hasta incluso hacen actos de terrorismo. Y la misma Biblia en el Antiguo Testamento, cuando habla de una persona violenta, está hablando de una persona sanguinaria. Saúl, en su peor momento, esa era la mejor descripción para él. ¿Qué diremos de Jezabel, de Acab? Personas implacables. Cuando la Biblia habla del violento, en el Antiguo Testamento está hablando de gente feroz, agresivo, de gente vengativa, sin ningún temor de Dios. Por eso David dijo, líbrame, Señor, Dios mío, líbrame de la mano del perverso y del violento, en su oración en el libro de los Salmos. Qué palabra tan de grueso calibre, qué palabra tan significativa. Otra pregunta sería, entonces, ¿podemos usar para bien esta palabra, esta expresión? Jesús está dando por sentado que sí, que la violencia
Dice implícitamente en este versículo, en esta declaración, que la violencia es una cualidad que debe tener todo el que quiera arrebatar el reino de los cielos. Todo aquel que quiera las promesas, las bendiciones, el éxito en su vida espiritual, alcanzar sus sueños, sus logros en Cristo Jesús, debe tener esta característica. Para los judíos esto es algo que quizá los hacía emocionar y dijera, claro, por ahí es. Porque ellos estaban esperando a un Mesías que viniera violentamente, con espada, al estilo de un superhéroe, de un guerrero, para tomar el reino físico. Y ellos dijeron, por fin pensarían, el maestro está hablando como debería hablar, debemos es levantarnos, alzarnos en armas, recurrir a la insurrección. Claro, debemos ser violentos para vencer este yugo romano. Por fin él está hablando como el libertador, el guerrero, porque para ellos eso era un violento, alguien que supiera usar la espada. Pero el Señor Jesucristo dice y nos sigue enseñando que es la persona violenta. Si vamos a imitar a alguien violento en la Biblia, ¿a quién tomaríamos de ejemplo? De un buen ejemplo, de alguien violento o de alguien agresivo en el Señor. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de Elías, el profeta del fuego, el profeta tempestuoso, el profeta de personalidad extrovertida y dispuesto a defender la causa, un hombre que hizo milagros, un hombre que no le tembló la mano para quitarle la vida a los profetas de Baal, hombres de Dios, guerreros? ¿Por qué no David? ¿Por qué no un Sansón? En fin, pero Jesucristo no dijo, sean violentos como Josué. Jesucristo no dijo, sean violentos como Gedeón, ni como Sansón, ni como David. Estamos hablando de hombres de Dios que fueron usados por Dios, que mataron miles de personas con sus manos para darle libertad al pueblo. Pero el Señor Jesucristo no sean como Él, no dijo que fuéramos como ellos en ese sentido, sino que dijo, la violencia que deben imitar ustedes es la de Juan el Bautista. Es la de Juan el Bautista. Y si ustedes quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero que va a preparar el camino. ¿Por qué Él? ¿Por qué Juan el Bautista? Si no lo vemos con armas, si no lo vemos haciendo milagros, si no lo vemos haciendo descender fuego del cielo. Pero quiero decirte, llegando ya a un punto muy crucial en este mensaje, Cristo anda buscando violentos como Juan el Bautista, violentos como Juan. Jesucristo dijo de él era una antorcha que ardía y alumbraba. Jesús anda buscando jóvenes, gentes, personas, hombres y mujeres cuya antorcha, cuyas vidas ardan y alumbren en este mundo. Jesucristo dijo, este Juan es del que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La gente acudía por masas y por montones para ver quién era Juan el Bautista. Y el Señor les dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Un hombre totalmente violento, pero violento según Dios y no el mundo. Violento según el reino de los cielos. Violento según a Dios le interesa y no los cánones que está presentando el mundo. Nunca se adaptó al mundo y en eso era violento. Fue violento en todo lo que nos podamos imaginar nosotros espiritualmente.
Su ministerio era violento. Su plataforma no se limitó nunca a una tarima, a un escenario, a un lugar físico. Él predicaba donde estuviera, en el desierto, en el río, en el mar. Era totalmente audaz. No le importaba ser un profeta y servirle a Dios por las riquezas, por lo que iba a obtener. Tenía una humildad violenta, un sentimiento del llamado totalmente violento. No le importa si se vestía de piel de camello. No le importa si tenía que comer por ahí saltamontes, grillos, acompañarlos con miel silvestre. ¿Para qué más? Ahí estaba su alimento, las calorías, las proteínas. Se conformaba con lo mínimo. Tenía claro para qué existía, tenía claro a quién iba a exaltar y a levantar. Su mensaje era totalmente implacable. Quizás su apariencia no era importante, significativa, pero cuando él abría su boca, la gente tenía que temblar porque decía la verdad directamente, era implacable. A todo el mundo le ponía los puntos sobre las íes y a todo el mundo le decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era violento en señalar el pecado, tenía una santidad violenta. Su obediencia, su testimonio, su vida, su renuncia, su entrega, su abnegación, su despego para las cosas del mundo, todo esto nos está enseñando lo que es verdaderamente un joven violento, lleno de fuego dentro de sí. Su violencia es espiritual, algo que se llama denuedo, algo que se llama vehemencia, algo que es el poder de Dios dentro de uno, que le anima a dejar las cosas del mundo, a buscar a Dios en oración, a salir adelante en medio de esta crisis violentamente. Por eso en estos días que estamos viviendo tan difíciles, a causa de esta situación insólita que hay en el mundo, los cristianos debemos ser violentos en el gozo, en la perseverancia, en demostrar que Cristo vive dentro de nosotros, en el predicar de todas las maneras posibles como por este medio, violentos en el liderazgo, violentos en el ánimo, en la pasión, los primeros, los más decididos. Así debemos de ser nosotros también, personas con un espíritu diferente. Y usted dirá: pero si el molde es Juan, ¿cuándo podremos ser de la talla de este hombre de Dios que Jesucristo dijo que fue el más grande de los profetas, que fue el más grande de los nacidos de mujer? Pues tenemos una esperanza, y esa esperanza nos la da Cristo Jesús, quien dijo: el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Usted que está aquí, usted que está mirando esta transmisión, este mensaje, usted puede llegar a ser como él y aún mayor, porque Jesucristo quiere violentos en el reino de los cielos, violentos como Juan. Gente que quiera seguir a Cristo cuando los demás tiran la toalla. Gente que quiere seguir a Cristo cuando los otros simplemente se emocionan un tiempo, se hacen bautizar, y cuando pasó el problema, la crisis, su necesidad, su enfermedad, se apartó. Violentos en persistir, en levantarse, en ser perdonado por Jesucristo. Si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Nos levantamos violentamente, estamos en pie, porque nuestra violencia espiritual depende de lo que Cristo ha hecho en nosotros, depende de la gracia de Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor Jesucristo. Que seamos tan violentos, que tú llegues a ser tan violento, esa santa violencia. Estoy hablando de esa santa violencia de los que conquistan el reino, de los que vencen al mundo, de los que le dicen no al diablo, al pecado, al entretenimiento, a las amistades que no convienen, a las relaciones nocivas, a las palabras deshonestas, a las actitudes que no son de provecho. Eso es un verdadero cristiano. Eso es ser un verdadero hijo de Dios, tan violentos que quieran agradar a Dios más que a sí mismos.
que cuando los demás retroceden, siguen perseverando, dan un paso más, sacan fuerzas de debilidad, que no les da miedo seguir este evangelio, que se llama el evangelio de la sana doctrina, el evangelio de la obediencia, de la santidad, el camino más difícil, pero el único, el verdadero, porque no hay otro evangelio. Un evangelio lleno de demandas, pero gloria a Dios, porque lleno de promesas, de bendiciones, de gloria, de honor, de poder, de luz, de verdad en nuestras vidas. Usted que está en cualquier área, en cualquier ministerio, en cualquier servicio, usted que es músico, que es predicador, tome su espada, que es la palabra de Dios, redoble el esfuerzo a la oración y salga a la guerra gritando el grito de victoria que usted pueda dar y a decir, vamos a seguir haciendo la obra, no vamos a desistir, vamos a animar a otros, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir perseverando, porque estamos siguiendo y predicando a Jesucristo. Permita el Señor pues que seamos esa generación, esa última generación, esos soldados violentos que vamos en contra de la corriente de este mundo. Que aunque vengan cosas muy tremendas, muy difíciles para la humanidad, usted es todavía más tremendo, usted es todavía más difícil. Usted no se va a dejar dominar del mundo, usted no se va a dejar llevar del sistema, usted no se va a dejar llevar de la frialdad, usted va a seguir con fervor a Cristo Jesús, porque es un violento que arrebata el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y declaramos que se levanta una generación que se guarda de las cosas del mundo. Una generación cuyas vidas provocan que otros se conviertan al Señor. Se levanta una generación en este lugar que son antorchas que arden, que alumbran, que guían al pueblo a buscar de Dios, que no están esperando a toda hora que los animen, sino que están animando a otros, que no están esperando que otros lo hagan, sino que digan, yo voy a ir a pescar, yo voy a ir a dar la luz, yo voy a ir a resplandecer, yo estoy llamado a hacer temblar las potestades del mismo infierno. Conmigo está Cristo Jesús, tengo 100% respaldo, apoyo del Señor. Él no me va a dejar caer en vergüenza y lo voy a hacer porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder. Y yo voy a demostrar, diga usted, aduéñese de estas palabras, mi querida jovencita, mi querido joven, y diga, yo voy a ser esa persona que va a demostrarle al mundo que todavía se pueden levantar mujeres de Dios, que todavía se pueden levantar hombres de Dios en estos tiempos llenos de maldad, de pecado y de oscuridad espiritual, porque no nos vamos a dejar controlar por el mundo, no vamos a ser sumisos ante el enemigo, no vamos a temer, vamos a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Vamos a ser valientes, porque los cobardes estarán fuera, pero el que venciere heredará todas las cosas. Al que venciere, Dios tiene grandes promesas y dice, yo seré su Dios, tú serás mi hijo. Pero solamente hay promesas para los violentos, no hay ni una para los cobardes pasivos y los que dieron su brazo a torcer. Pero gloria a Dios, porque tú has resistido la prueba y viene la corona. Tú has resistido tantas cosas difíciles y te hablo a ti que has resistido murmuraciones, desprecios y tantas cosas. Pero Dios está contigo, joven valiente, mi hermano, mi hermana que estás viendo, porque desde los días del Señor y de Juan hasta ahora todavía se están sacudiendo las potestades y el reino de los cielos. Pero eso no es excusa para desistir y para decir qué duro es esto, sino que antes es una razón para decir lo voy a hacer.
porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te siga bendiciendo rica y poderosamente.